a tres grandes invitados, dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la maestría en desarrollo local en intercambio con el programa de nutrición y dietética de la Universidad de Antioquia, y una estudiante del pregrado en desarrollo territorial de la Universidad de Antioquia. Entonces quiero que ustedes me den como una breve presentación individual, sus nombres y cuáles son como esas visiones que tienen sobre el rol del campesino. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Fidel Méndez Gutiérrez, estudiante de la maestría en la Facultad de Ciencias Sociales, que es la Universidad Autónoma de Chiapas. Y pues básicamente el interés que he tenido como estudiante pues es conocer cómo estas dinámicas territoriales, estos desarrollos territoriales de manera local, cómo inciden en la vida de los productores. En este caso, en caso específico, yo estoy trabajando con productores de café y mi línea de investigación está enfocada a productores de café. En este sentido, pasa en esta situación que en México tiene muchas deficiencias en el sector agropecuario o agrícola. En este caso, muchas de las políticas públicas que estaban antes fueron desplazadas para apoyar o incentivar este sector. Entonces, mi investigación o mi inquietud en este caso, pues va enfocado en este sentido. Alexa. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Alexandra Montoya Pérez. Como le mencionó mi compañera, soy estudiante del cuarto semestre del pregrado de Desarrollo Territorial. Mi interés o la cercanía que he tenido con prácticas campesinas, soy hija de padres campesinos, toda su vida han vivido en el campo, en la ruralidad. Esto se ha venido como de generación en generación. Tengo un breve recuerdo de la ruralidad en el Carmen de Viboral, pero de este municipio fuimos desplazados y en este momento estamos en el municipio de Marinilla, también en una vereda. Buenos días, soy José Miguel Pérez Zambrano, estudiante de la maestría en desarrollo local por la Universidad Autónoma de Chiapas, en México. Y mi perspectiva sobre estas prácticas campesinas y mi interés en mi investigación es ver cómo se reconfiguran estos pequeños productores o campesinos, agricultores, como les gustan llamar, ante cambios políticos, económicos y ambientales que se dan en las últimas décadas. En México y también en América Latina se dio un proceso de cambio económico fue conocido como neoliberalismo, en donde cual se privilegiaban ciertos sectores, dejando de lado el sector agrícola. Ante estos cambios, los pequeños productores cambian sus estrategias para poder seguir persistiendo, subsistiendo. Y eso se basa en mi investigación. Voy a comentar un poco más adelante. Bueno, a medida que vamos llevando a cabo este conversatorio, yo les voy a ir haciendo algunas preguntas para las cuales van a tener entre 3 a 5 minutos para dar sus respuestas, y al final el público va a tener un espacio para dar sus comentarios y las preguntas pues, que le tengan a nuestros invitados. Entonces, sin más preámbulo, quiero que nos empiecen contando desde dónde ustedes se aproximan a esas prácticas campesinas, si es más desde experiencias de vida, trayectorias, o más desde la mesa. Te doy la palabra. Bueno, como lo mencioné anteriormente, mi trayectoria ha sido de vida. Toda la vida he vivido en la ruralidad, entonces he tenido como mucha cercanía con estas prácticas campesinas, ¿cierto? Hablando de la ruralidad, no como algo de recreo, como se está viendo actualmente, que son picas de veraneo, de recreo, o como de ir a visitar nada más a la abuela, que es el que vive en el campo, sino que mis padres son productores, cosechan, siembran y trabajan la tierra como agricultores que son, y esta es como mi mayor cercanía que he tenido como con el campo, ¿cierto? Y es muy tradicional la siembra o lo que se tiene en relación al campo que tenemos. Es muy tradicional, se siembra el campo, se cosecha con saberes ancestrales que con el cuidar el medio ambiente no solamente sea producir y que haya capital, sino realmente de cuidar el medio ambiente, que ya que es lo que da como de fuente de vida. Sí, bueno, básicamente la relación que tengo con el sector
campesino. Yo, bueno, soy padre, bueno, soy hijo campesino y básicamente nace la iniciativa en la academia siendo, visibilizando esta situación. He trabajado con productores directamente, pequeños productores, y entonces he tenido la oportunidad de ver de cerca las diferentes necesidades, las complicaciones, las dificultades que atraviesan los productores y básicamente nace esta situación, en parte además de que él también es un hijo de campesino, entonces nace esa curiosidad. Entonces, a partir de esas experiencias, mi interés principal era analizar qué manera, qué formas se pueden canalizar estas problemáticas que este sector de la población es tan marginal al final de cuentas, porque también las condiciones topográficas, sociales en México, en particular Chiapas, pues también es muy compleja y eso dificulta a que muchos, haya una buena infraestructura, haya carreteras, haya educación en ese sentido. Entonces, básicamente esto es de esto. Son campesinos, pero vi viendo un cambio en mis tíos, en mis padres, porque de 9 hijos que tuvieron mis abuelitos, solo 2 se dedican de tiempo completo al campo. Todos los demás se vieron en la necesidad de emigrar a la ciudad o dedicarse a otras actividades, por esta exclusión que se le da a los pequeños productores. Y si bien antes me comentaban de que el campo ya no deja, es que antes el maíz se dejaba, o de que antes 1 kilo de maíz, con 1 kilo de maíz podías comprar 2 kilos de azúcar, pero ahora necesitas 4 kilos de maíz para poder comprar 1 kilo de azúcar. Y decía, pues, ¿qué habrá pasado, no? Pero a la hora de ya meterme más en la academia, no es por culpa de los productores, es por culpa de políticas públicas que excluyen a estos productores por esta lógica neoliberal. Entonces, de ahí nace mi interés como una forma de dar dignidad al trabajo de los productores, porque nosotros vamos al supermercado, vamos al mercado y solo compramos un alimento, pero no vemos todo el trabajo que hay detrás de este alimento. Entonces, creo que es una forma de revalorizar a estos productores, ya que gracias a ellos podemos alimentarnos. Me parece muy interesante que cada uno de ustedes tiene una gran cercanía mediante sus núcleos familiares con el campo y con los campesinos. Me llama mucho la atención de que todos mencionaron como algún tipo de conflictos que existen en las prácticas campesinas. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta, que son, ¿qué tensiones como conflictos o problemas identifican ustedes en las prácticas campesinas? Fidel. Bueno, en este caso, bueno, hay muchas problemáticas que van relacionadas con en ese sentido. La problemática social que más ha repercutido actualmente es la violencia, ¿no? Y en ese sentido, porque también ya lo comentaba el compañero Miguel, esta política neoliberal que desplaza todo el conocimiento ancestral y local, y también de manera directa a los productores de café o los distintos productores de la agricultura, han desplazado los conocimientos tradicionales más que nada por la adopción de estos métodos, la imposición de métodos alternativos. Solo se tienen la visión de maximizar la ganancia y del mercado, ¿no? Entonces, los valores, la cultura, la familia se va desplazando y queda como en segundo plano. Entonces, yo creo que la más grave sería la cuestión de la violencia. Y también, por otro lado, la cuestión organizativa de los productores también ha
ha habido una degradación también en ese sentido, porque por la misma situación de esta situación del neoliberalismo, que es básicamente su meta es el mercado, y entonces lo que va haciendo es individualizando. Y entonces en esta parte va haciendo, nos vamos aislando de las personas que nos rodean. Miguel. Concuerdo con Fidel, estos últimos periodos de violencia que se han dado en México han repercutido por cobros de piso, extorsiones y demás, pero pues también otras cosas, como mencionaba, con la lógica neoliberal y con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se firmó desde el 94 y se reafirmó en el 2019, pues se sigue con esta dependencia alimentaria hacia Estados Unidos. México, al igual que Colombia, consume mucho maíz. Aproximadamente en México el 70% del maíz que se consume viene de Estados Unidos. Una, por su bajo precio, viene de la industria, principalmente, por ejemplo, Maseca, Minza, Arimasa. Les gusta más este maíz porque tiene menos costos de procesamiento. En cambio, el maíz local tiene ciertas repercusiones. Una, que es más caro. Dos, a veces viene húmedo. Y bien, pues, sí es cierto. Gracias a esta apertura comercial se mantiene, digamos, un precio bajo en estos alimentos, pero se pierde la soberanía alimentaria. Dependes de otro país para poder alimentarte. Y otra cosa es la desvalorización del producto, de los productos agrícolas, ya que la mayor parte del valor agregado se agrega fuera de la unidad productiva, fuera del campo. Les pongo un ejemplo que a veces me critican mucho. Allá en México comemos algo que se llama esquite, elote en vaso, que aquí creo que le dicen maicito o granitos de los hervidos con mayonesa y sal. Bueno, ya que tiene que ver. Pues básicamente para hacer un mazorca. Pero el costo de venta de este producto es 20 pesos mexicanos, pero para hacerlo te cuesta como 10. O sea, la materia prima lo compras muy barato, pero tú lo vendes más caro. Ese es otro problema. Bueno, la experiencia o las tensiones que yo he notado es directamente con lo que vivo, pues como en un diario vivir con mis padres y como con las prácticas que se tienen, ¿cierto? Uno de los principales problemas que noto es el relevo generacional. A los muchachos o a la nueva generación no les importa trabajar el campo. Y no solo, y es el hecho de que el campo no les va a dar oportunidades. Un consejo de mis padres es, ¿usted para qué se va a quedar en el campo si eso no le va a dar una buena vida? Esto de usted, de eso usted no puede vivir. Por eso, de cierta manera, ninguno de mis hermanos ni yo trabajamos el campo, porque eso no va a dar la forma de cierta manera vivir, porque para vivir debemos tener capital y el campo no lo está dando, no es rentable trabajar el campo, ¿cierto? También otro tema importante, la concentración de tierras. ¿A quién se la está trabajando? El campesino, como lo mencionamos, ellos dos, ¿quién tiene tierra? ¿A quién está trabajando el campo? Desde el conflicto armado hubo un despojo de tierras brutal, donde se le quitó la tierra al campesino y ya quien es el dueño de las tierras, personas con demasiada plata, realmente lo que buscan es tener ganadería alta o utilizar las tierras para tener otro tipo de cultivos, no agrícolas, sino ganadería o cultivos de aguacate o cultivos de flores, que son lo que exportan y de cierta manera lo que está mandando a la parada como ahora en el campo, ¿cierto? También el tema de los intermediarios es que realmente los intermediarios o el mercado es quien impone el precio de los productos, cuando realmente ellos no saben cuál es el proceso que tienen para sacar los productos. Sacar una cosecha es demasiado dura, uno no sabe el tema de los insumos, el tema de que el trabajo, porque no solamente es que trabaje una persona al campo, hacer a gran escala la cosecha es muy duro trabajar en una sola persona, entonces que está pagarle un jornal, el jornal en el campo está demasiado barato, entonces a nadie le interesa trabajarlo, entonces son personas ya demasiado antiguas, viejitas, las que trabajan en el campo y realmente no son capaces de trabajar a gran escala. Es muy complejo porque realmente no les está dando una adquisición, no tienen quien la releve en la oferta y demanda, hablando en el mercado,
como es el mercado quien impone las cosas, realmente no sabe qué es lo que se está produciendo, a qué escala se está produciendo. Entonces, por ejemplo, hablando en el caso de Marinilla, hace poco hubo una pérdida de lechuga impresionante. Uno iba a la plaza de mercado de Marinilla y encontraba lechuga tirada por todo lado porque había demasiada demanda, pero había poca oferta. Estaban pagando la lechuga demasiado económica, entonces no permitía que hubiera un mercado donde realmente se pudiera, se lograra como intermediar, donde el campesino logra vender sus cosas a un buen precio porque él sabe verdaderamente qué le costó, de qué manera y cuál fue todo lo que invirtió como para esta producción. Bueno, lo que ustedes mencionan, surge la duda de que cómo las comunidades enfrentan estas tensiones. Y por otra parte, quiero agregar de cómo se podría unir la academia y las comunidades para gestionar estas tensiones y conflictos que existen en la ruralidad. Alexandra. Bueno, el tipo de respuesta que se tiene frente como al tipo de tensiones es algo muy teso. Tradicionalmente el campesino nunca está acostumbrado a trabajar colectivamente. Las instituciones no es que le respondan al campesino. Entonces, como digamos que a la hora de que le llegue la institucionalidad y decirle, venga, le tenemos un proyecto, le tenemos una actividad, el campesino no va a creer, va a decir, venga, de esto tan bueno si venden tanto, ¿cierto? Entonces no se tiene como ese respaldo institucional. Pero de igual manera hay que hablar que antiguamente habían comités, trueques, donde los mismos campesinos se unían para sacar adelante sus cosas, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, esa sería una buena mirada que podemos ver a qué se el capital. Todo el mundo quiere adquirir nada más dinero para mí solo, pues tener alto capital y no algo comunitario. Pero pues igualmente está la asociatividad. En Marinilla hay una asociatividad de mujeres. Aquí el papel de la mujer es muy importante porque son las mujeres quienes buscan esa manera de responderle a los problemas. Entonces hay varias asociaciones que dicen, venga, hay estos problemas, estas personas no tienen tierra, estas personas no tienen la manera de cultivar, pero ellas buscan la manera de que la institucionalidad les dé ese respaldo a través de juntas y acciones comunales, donde diga, venga, el campo realmente sí va a ser rentable, pero ¿de qué manera? Debemos unirnos porque realmente la comunidad debe ponerle frente, porque el campo no se puede acabar, el campo es lo que nos da la canasta familiar. Sí, En ese sentido, bueno, en el caso de los productores, está la cuestión organizativa, ¿no? Yo creo que una de cómo, la manera como enfrenta esta situación es organizándose y básicamente, bueno, en el caso de México y de mi investigación, es lo que estoy diciendo, es que se ha observado como cooperativas, ¿no? De productores, en donde pues la cooperativa trata de darle más valor a la producción, en este caso, y también buscarle al mercado y al precio justo de la producción, porque desafortunadamente esa situación es lo que hace que los productores o los campesinos dejen de ser productivos, porque al final de cuentas, como mencionaba la compañera, de que si hay una producción buena o bastante, pues no hay mercado. Entonces, ¿qué se opta por hacer en este sentido? Pues buscar alternativas y estrategias de cómo el productor o el campesino trata de vender al mejor precio y de una distribución, de un mercado ya, de una red de mercados, básicamente. Y también la promoción del consumo local, ¿no? Porque a veces estamos muy acostumbrados de que o se nos hace más fácil ir a bueno, en el caso de México, Chedraui, Walmart, todas esas redes de tiendas internacionales, pues se nos hace más fácil ir ahí y comprar. Cuando la producción local se desvaloriza, en este caso, hacer mercados o tianguis campesinos. Y por otro, se ha observado también que los mismos productores ya a la producción para que esto no
no se vaya a los intermediarios, la ganancia. Entonces, como una alternativa, por ejemplo, en la café, en la producción de café, ya hay, los mismos productores tratan de ofrecer el producto ya al consumidor final. Entonces, creo que uno es una alternativa buena para que esta situación. Y desde la academia, yo siento yo que nuestra función en ese sentido es dar como estas visiones, tratar de generar este conocimiento, tratar de revalorizar estos conocimientos que están dentro de la población, que a veces por situaciones, por estas ideas ya neoliberales, pues ya a veces te desplazan estos conocimientos, cuando al final de cuentas es nuestra función como desde la academia, pues sería como que volver a incentivar estas prácticas que se han hecho, como lo comentaba también, el tequio o la solidaridad entre los productores. Bueno, una alternativa que hacen los campesinos para estas tensiones, pues históricamente la migración para salir de la pobreza rural. Si bien el padre de familia migra y envía remesas y mantienen una pequeña producción agrícola, o bien un hijo migra y envía remesas que permiten continuar con la agricultura. Pero al menos en mi región de estudio, otra alternativa ha sido la bioactividad. Y bueno, ¿qué es la bioactividad? Es combinar la agricultura con otras actividades no agrícolas. Estas actividades no agrícolas permiten generar ingresos para la agricultura. ¿Y cuáles son estas actividades no agrícolas? El trabajo asalariado, el comercio, las remesas, la ganadería, que es una actividad muy importante. Porque, ¿qué pasa? En México un cultivo importante es el maíz, pero ¿qué tiene? Su precio es muy bajo. Entonces, ¿qué hacen? Se lo dan al ganado, lo engordan, permiten generar un producto de mayor valor agregado y venden ese ganado. Es decir, combinan la agricultura con la ganadería como una estrategia, también con la cría de cerdos, pollos. Y bien, ¿qué podría hacer la academia? Yo diría que promover con mayor intensidad la agroecología, porque muchos campesinos sí se interesan para ya no depender de estos agroquímicos, porque se han dado cuenta de la erosión de la tierra. Porque, ¿qué pasa? En un principio, al menos en el caso de México, por ejemplo, para sembrar una hectárea de maíz se utilizaba 4 bultos de urea, que es para fertilizar la tierra. Pero ¿qué pasa? Actualmente necesitan el doble, 8, por esta misma degradación de la tierra, porque eso es un método insostenible. Entonces, pues la academia podría promover con mayor intensidad estas prácticas agroecológicas. Pero el otro reto que surge, aunque se promuevan estas prácticas agroecológicas, es de que no existe un mercado para estos productos agroecológicos. Al menos en México, en la mayoría de los casos, aunque sea una producción agroecológica, ya sea de maíz, de otros alimentos como el limón, papaya, otras frutas, otras berries, pues le venden al mismo precio que un producto que es cultivado con químicos, porque no tiene un mercado de venta. Es necesario conseguir estos mercados, que principalmente diría yo que serían productos de exportación. Yo quiero agregar como algo que acaban de decir los compañeros, es que se ha intentado, o el entorno en que yo habito se ha intentado venderle al consumidor final, pero es muy duro, porque ellos no compran a gran escala y el productor cultiva a gran escala para poder tener adquisición de los precios, ¿cierto? Y poder lograr, o sea, el consumidor final comprará lo mínimo de su canasta familiar, pero el agricultor necesita vender toda su producción, que es a gran escala. Entonces, le compran, no sé, 3, 4 lechugas, pero el agricultor tiene 5.000, 6.000 matas sembradas. Entonces, de cierta manera, es donde se necesita el intermediario. ¿Por qué? Porque el intermediario es donde va a buscar venderle a productos de gran escala. Por ejemplo, el caso de mis padres, se le vendía a Marinilla, pero Marinilla le vendía a mayorista y de ahí va pues sí que como la cadena de venta, ¿cierto? Se le compra muy barato al agricultor, se sigue vendiendo al intermediario y eso es una cadena que va subiendo su precio, pero cada vez que va pasando por intermediarios, no a su verdadero productor, que es el campesino. Y el valor agregado que se le puede dar como con la transformación del producto, esto puede servir en gran manera, pero también es como preguntarse de esos supermercados de cadena,
que venden productos, uno no sabe cuánto tiempo lleva ese producto en esa nevera, uno no sabe qué tanto tiempo tiene como los productos agrícolas que uno compra en supermercados de cadena. Y si bien se le compra, puede comprar al campesino, de cierta manera puede ver como una mejor seguridad alimentaria porque uno sabe de dónde viene, ¿cierto? Uno, sabe, uno incluso puede ver cómo fue cosechado, puede preguntarle al campesino qué fue lo que utilizó para sembrar y de cierta manera puede tener como más conciencia de que se está comiendo uno, de que sea como más consciente y también se le dé como esa importancia al campesino. Bueno, me gustó mucho cuando Alexa mencionó el papel de la mujer como gestora de estos conflictos. Quisiera saber, en el caso de México, cómo se ve esto, si el papel de la mujer como gestora está marcado o quiénes son los principales actores, gestores frente a estos conflictos. Bueno, en el caso de México, hay trabajo de mujeres. Bueno, la presidenta es mujer en este caso, pero todavía sigue la visión del machismo, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas sí hay trabajo de mujeres y en las cooperativas en las que he trabajado, he visto, pues no he encontrado ninguna mujer, pero sí en organizaciones de la sociedad civil, pues sí hay mujeres y trabajan, han sido como gestores o gestiones en este sentido. Directamente en el campo, bueno, tal vez por la categorización del trabajo de campo es fuerza física, no hay mucho, no se visibiliza el trabajo de la inmersa al final de cuentas, porque, por ejemplo, en el caso de la producción de café, bueno, no sé si conozcan el proceso de café, pues, se corta, el beneficio húmedo que le llaman, el lavado, y en este caso las mujeres participan directamente en esos procesos, y hasta en el campo van en la producción de café. Entonces, sí hay trabajo de mujer, pero esta parte todavía nos cuesta a los mexicanos darle o soltarle la libertad, ¿no? Entonces, en este caso, pero sí hay trabajos importantes de mujeres en este caso, pero sí hay como que todavía falta esa potencialidad también al final de cuentas. Pasa también con la presidenta de México que a veces de repente hay críticas o hay golpes hacia ella por la misma situación. Creo que es un proceso lento, pero sí va avanzando en ese sentido, porque sí ya se visibiliza el trabajo de mujeres. Le comentaba que en organizaciones, en la sociedad civil, sí hay mujeres que sí trabajan en favor. Miguel. Sí, bien, históricamente pues las mujeres han tenido un camino más difícil, digamos, de exclusión. Hay un término en la literatura que el sector más excluido es la mujer rural, campesina e indígena. O sea, si tienes cuatro factores, es el grupo más rezagado que tiene menores accesos a educación, alimentación y oportunidades de crecimiento. En México, en el primer reparto agrario que se dio en 1940, tenías que ser hombre para que te dieran tierras. Fue hasta mediados de la década de 1980 que sí entró el papel de la mujer en el reparto agrario, pero hasta eso solo si tenían hijos. Y no tenían hijos, no tenían derecho a ese acceso a la tierra. Y bien, sí, en la literatura y actualmente sí se está haciendo un trabajo para revalorizar más el trabajo de las mujeres. Porque bien, las mujeres campesinas dirán, pues es que solo se dedica al trabajo doméstico, pero el trabajo doméstico es un trabajo que quizás no sea remunerado, pero al final de cuentas es un trabajo. Pero también ayuda en otras actividades, en el tiempo de cosecha, en la producción. Quizás nos dirán, no hace mucho o no hace nada, pero sí se ve el trabajo, pues. O sea, quizás no se nota, pero cuenta mucho. Juega un papel muy importante, pero está en proceso, digamos, de revalorización de la mujer. Bueno, en Colombia, por el conflicto armado, muchas mujeres quedaron sin como con la figura paterna, ¿cierto? Y de cierta manera tomaron las riendas como de su familia y
hay demasiadas mujeres que sacan la cara en este sentido en el campo. Independiente de que el trabajo sea duro, las mujeres lo trabajan y realmente le dan el peso y la importancia que ellos tienen. La mujer en Colombia, obviamente el machismo es algo muy difícil de erradicar porque somos como dentro de la cultura ya está como el machismo como puesto, pero pues es algo que debemos como erradicar totalmente porque es muy triste que todavía uno se dé cuenta de que la mujer esté vista nada más como, ay, va a cuidar los hijos, va a hacer la comida y ya, o sea, no tiene ni voz ni voto como dentro de la familia, ¿cierto? Eh, pero he visto casos y a través de una asociatividad, una asociación que hay en el municipio de Marinilla se ha visto este papel de la mujer, donde se busca la equidad de género a través de la equidad de género a través del campo, que lo que buscan es que la mujer pueda tener su propia, como sus propios ingresos a través de aromáticas, de darle ese valor agregado que pueden tener productos dentro de la canasta familiar. Entonces siembran aromáticas y que vamos a hacer, si siembran cosas aromáticas, que hacen las aromáticas, que hacen el champú, dándole ese valor agregado y que la mujer también se sienta parte de que hace parte dentro de la economía familiar y que no solamente es una persona o como para hacer la comida, para cuidar a los niños, sino que tenga la voz y ese voto que tiene como dentro de la familia. Bueno, ya hemos venido hablando sobre las tensiones que existen en el campo, con los campesinos, sobre lo que hay, sobre lo que falta. Ahora quiero que pensemos un poco más a futuro sobre qué camino queremos seguir, qué oportunidades queremos buscar y qué acciones queremos hacer para cambiar esto, para mejorarlo. Sí, Bueno, en ese sentido, nosotros, bueno, eh, en el caso específico como académicos o desde la academia, pues es impulsar estas nuevas alternativas que hay o que existen para que este sector de la población sea visibilizado ante las políticas públicas y estén dentro de las políticas públicas. Entonces, creo que es muy importante también esta parte de desarrollo desde los territorios y creo que es fundamental tomar estas iniciativas y empezar a trabajar desde las iniciativas locales, porque pasa que bueno, mucho tiempo se ha pensado de que el desarrollo es desde arriba, pero no, ya hay claros ejemplos de que el desarrollo comienza desde la producción local, desde las iniciativas locales. En ese sentido, y también otro aspecto muy importante es hacer esta red que platicábamos, ¿no? De que cómo distribuyes la producción, si se produce a gran escala, cómo distribuyes a esta producción y que no se acabe en el campo de nuevo. Entonces creo que es estas nuevas formas o alternativas de cómo aperturar. Claro, no nos vamos a pelear con el mercado, pero al final de cuentas tenemos que pensar en la seguridad alimentaria, como lo platican. Entonces, en ese sentido, creo que es como generar estas nuevas alternativas desde la población, desde abajo. Miguel. Bueno, creo que para solucionar una parte importante de este problema que se vive en el campo, eso es la unión de productores, definitivamente. En los casos de más éxito, pues es el café con las cooperativas, pero en México no existen cooperativas de maíz, de otros frutos, o bueno, sí, pero los que tienen más, los que van dirigidos a exportación, principalmente a Estados Unidos, como es el aguacate y el limón o los berries. Pero ¿qué pasa? El problema es que aún así siguen habiendo intermediarios, porque ¿qué hacen? Es una cooperativa que le venden a un intermediario, y recientemente, pues, mataron a un líder de citricultores por esta medida, porque se estaba oponiendo, pues, a estos intermediarios. Porque también juega aquí, no, esta parte de la política, de los conflictos de interés, pues poder solucionar este problema. Porque aunque lo alimentario pareciera ser un sector muy importante, es un sector estratégico, incluso en la geopolítica. Y además de que
Creo que debe de haber mayor conciencia en la población sobre los alimentos, porque pues, como les mencionaba, uno va al supermercado, fácil compra un alimento, pero no ve todo el trabajo que hay detrás. Inclusive, pues, hay veces que se desperdicia, o uno no se termina de comer completamente su comida. Y bueno, creo que optar a nivel nacional por la soberanía alimentaria es algo vital. Yo les pongo el ejemplo de China. En China su dieta se basa en el arroz. China le cuesta mucho producir arroz. Podría comprarlo de Tailandia porque Tailandia tiene terrenos adecuados para producir arroz, pero no lo hace porque dependería alimentariamente de Tailandia. En este caso deberíamos replicar este modelo de no depender de otro país, principalmente Estados Unidos, alimentariamente. Porque cuando quieran nos dejan de vender. Ahí tendríamos un problema severo en la alimentación nacional. El campo no se puede acabar, ¿cierto? Sino que como todo se debe transformar, ¿cierto? Es como lo que se está viendo, porque se va a avanzar en tecnología y en inmensidad de cosas, pero el campo no se puede acabar, pero se transforma. Máquinas, cultivos, ahí hablo de cultivos limpios. En estos momentos cultivar con productos limpios es costoso y no es que genere como mucha producción, porque el campesino no está acostumbrado a trabajar limpiamente con insumos eh, agroecológicos, sino que siempre está acostumbrado a lo tradicional. Entonces, como que hacer ese cambio drástico, drástico de que se cambie la agricultura limpia es complejo porque el campesino no está acostumbrado, no sabe cómo de tratar las plantas, pero sí pienso que puede ser una medida que se puede tener a futuro por lo de la seguridad alimentaria, saber qué es lo que nos estamos comiendo y de qué manera se está produciendo. La educación debe ser muy importante, que realmente a los jóvenes nos interese el campo y no solamente de ver lo que vamos a trabajar y vamos a cosechar, no, venga, miremos políticas públicas, cómo se pueden fomentar, pero desde el campo, o sea, que realmente sean los campesinos o personas que les pueden ayudar, no buscando una adquisición económica, sino que personas que realmente les interese y les importe como lo que está pasando con el campo, de que su trabajo sea visibilizado, de que se dignifique este trabajo de ellos, ya que es bastante complejo, pero es muy difícil. El problema también que se tiene es que, por ejemplo, los campesinos no entran ni en pensiones, ni pagan salud, ni nada. Por ejemplo, de cierta manera, mis papás no tienen pensión y es una crítica que siempre han tenido. O sea, hemos trabajado toda la vida, que en una empresa se trabaja hasta ciertas semanas y se tiene ya la pensión, ¿cierto? Entonces ya de cierta manera pueden vivir tranquilamente y tienen su ingreso. El campesino, ¿cuándo para? Porque nunca cotizó pensión, pero porque nunca estaba alguien diciéndole, venga, con eso que tiene, venga, paguemos pensión, venga, paguemos salud, para que usted en un momento de su vida descanse y tenga ese ingreso. En estos momentos el campesino no, tiene que seguir trabajando para poder seguir sustentando su familia, su comida, bueno, sus necesidades básicas, porque no tiene una pensión, no tiene otro ingreso aparte de la agricultura. Entonces, eso también, la educación, de que se hable con los campesinos, de que hay mil maneras de que ellos en un futuro se puedan ver como, venga, descansamos, la agricultura sigue produciendo, pero nosotros ya de cierta manera estamos como en el ámbito de que tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas y podemos estar como tranquilos. Bueno, ustedes mencionaban el desarrollo desde el territorio, mencionaban la unión de productores, mencionaban la educación, pero también mencionaban el tema de visibilizar este sector campesino desde las políticas públicas. Entonces, acá me surge la pregunta y es, desde sus experiencias o perspectivas, ¿cómo ven la presencia o la ausencia del Estado con respecto a este sector? Fidel. Ok. Mire, en el caso mexicano, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, este sector se desprotegió completamente. Había un banco que era Banrural, y este banco se quitó cuando entró este modelo. Entonces, esta situación creo que en las políticas públicas es desplazado totalmente
Por eso hablaba de esta visibilización y la inclusión de las políticas públicas, porque en el caso mexicano sí, definitivamente desprotegió, no hay, como ya lo comentaba también la compañera, no hay una seguridad, mucho menos para la producción, cuando antes había seguridad en la productividad, sí seguridad en la producción, porque les apoyaba cuando no, bueno, por algún catástrofe climático, alguna merma en la producción, pues había apoyo para el campesino. Pero cuando entró en vigor este tratado, pues básicamente desprotegió y uno de los resultados de mi proceso de investigación es que las empresas transnacionales están incidiendo de manera directa en los productores, porque la producción del campesino a veces ya les provee de semillas, les provee de insumos y hasta la producción ya está previamente comprada. Entonces, esta situación está desplazando el conocimiento local al conocimiento transnacionalizado, al final de cuentas. Como no es que esté mal, pero al final de cuentas no se desplaza el conocimiento local. Entonces, en esta situación, el caso mexicano, pues definitivamente la visión de las políticas neoliberales es el mercado. Al final de cuentas no le interesa el productor, no le interesa que tenga salud, no les interesa que tenga seguridad. Entonces lo que le interesa es la producción a grandes escalas, a grandes cantidades. En este caso, pues sí, desafortunadamente esta situación está muy marcada en estas políticas. Miguel, Bueno, pues todo pues, surge pues, de esta lógica neoliberal, al menos en México desde la década de 1990. Como mencionaba mi compañero, se privatizaron o se desmantelaron ciertas paraestatales que apoyaban a los pequeños productores. Una de esas era Banrural, otra era Fertimex, que dotaba de fertilizantes y semillas a sus productores. Pero con la privatización de esta empresa, ahora las agroindustrias controlan el mercado de agroquímicos, los hace dependientes a estos insumos. Porque si bien en un comienzo pues no existían agroquímicos, todo era una producción natural. Pero ¿qué pasa con esta lógica de la revolución verde y promover esta agricultura extensiva, productivista, con la idea de acabar con el hambre en el mundo? Pues empiezan a implementar estos métodos insustentables, pero pues no han logrado acabar el hambre en el mundo y pues sí ha degradado el suelo. Y también otra paraestatal importante que se privatizó era Segamex, que compraba la producción a los maiceros, también de maíz, con precios de garantía, es decir, un precio mayor al del mercado. Pero con esta lógica neoliberal se desapareció esta empresa. Pero actualmente con este cambio de gobierno, con Andrés Manuel López Obrador en 2019, se han ido recuperando estas paraestatales y se siguen en la actualidad con estos precios de garantía, pero no han dado como que un... es que no existe un relevo generacional. Actualmente, pues el campo pues, está ocupado principalmente por adultos o personas de la tercera edad. Los jóvenes se dedican a otras actividades, porque, pues sí, cierto, el campo pues, no les permite tener la misma calidad de vida a que se dedican a otras actividades. De cierta forma, pues están en su libre albedrío, pero el problema es de que quién en el futuro, quién va a atender el campo. Bueno, yo creo, me parece importante mencionar que gracias a la Justicia Especial para la Paz, con el punto 1 de la reforma rural integral, se le dignificó como el trabajo al campesino y que se reconoció que la mayoría de campesinos de Colombia fue víctima del conflicto armado y de cierta manera devolverle la tierra, parte de la tierra que fue despojada y arrebatada por parte de grupos ilegales y estatales, es una manera como de dignificar el papel del campesino que ha tenido a través de los años. A través de esa reforma de la rural integral es muy teso porque es también mirar qué gobierno es el que nos está dirigiendo y cuáles son sus intereses. Más intereses de
pura adquisición de capital o realmente de hacer como ese tipo de reconocimientos y estatales, que fueron muertes estatales, despojos estatales, no solamente por parte de grupos ilegales, sino también por parte del Estado. Entonces también me parece importante que a través de esta Justicia Especial para la Paz se le dio ese reconocimiento como víctimas del conflicto armado y también como al hacerles este despojo, también como que se les dignifique de nuevo el trabajo, que eso fueron muertes, fueron despojos y demás, pero también devolverle la tierra es una parte como de resignificar como lo que hicieron mal de cierta manera. Bueno, en este momento abrimos el espacio para el público, para que hagan sus comentarios, sus preguntas. También está abierto el chat de las personas que nos acompañan virtualmente para que hagan sus preguntas o comentarios a nuestros invitados. Entonces, adelante. Es un momento de brillar. Yo tengo como un comentario que hablaba mucho de ese uso de los suelos y en verdad, o sea, por ejemplo, ya se ha visto mucho que lo que pasaba de ser cultivo agrícola ya pasa a ser cultivo de flores. Entonces, se me decía mucho, una vez pues, conocimos pues, a un agricultor, me dijo, es que ya no se vamos a parar porque nadie come flores. Pues básicamente es eso. Entonces hay como una especie de problemática por el uso del suelo, específicamente, llámese ganadería extensiva, llámese pues floricultura a gran escala. Y es verdad, o sea, digamos que ese tipo de personas tienen que quitarse, como diría en Mendoza, el alma del mal, el alma del consumismo, pues, de todo eso, porque pues a fin de cuentas uno tiene que trabajar por la sociedad. Entonces, digamos que cambiar eso, y no sé si me llega como esa reflexión de si desde pequeño se nos enseña cómo es sembrar una planta. O sea, esa parte como tan fundamental de yo decir, es que yo sé cómo se siembra, si no me salió es por esto. Entonces es como ese tipo de chip que tenemos que cambiar, porque en lo personal a mí nunca se me dio pues como esa oportunidad, pero digamos que me hubiera gustado pensar, venga, ¿cuál es el proceso? Si yo lo vivo, ¿cómo es el proceso si yo voy a comprar algo y no lo uso bien? Porque a fin de cuentas, lo que decías también de los agroquímicos es demasiado importante. Digamos que los horizontes, lo que llaman capas pues, de los suelos se va degradando, eso no es algo ilimitado, eso tiene que ir cambiando con el tiempo, porque si no, pues también vamos a quedar sin suelo. Eso es como esa problemática. Yo quiero agregar como lo que estaba diciendo el compañero, es como ese saber tradicional que se ha tenido, ¿cierto? Si bien mis padres dicen que el campo no es rentable, mis hermanos y yo sabemos cómo se cultiva, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, digamos, el campesino se va a acabar y el agricultor se va a acabar, pero estas personas que han tenido cercanía y tienen esos saberes, fácilmente se les hace hacer una huerta en su casa y tener al menos sus productos básicos para la canasta familiar, porque eso sí ya es en una escala pequeña, donde usted puede incluso hacer agricultura limpia, porque es como a pequeña escala, usted puede estar pendiente del producto. Entonces, como ese saber tradicional es muy importante, porque de cierta manera no sabemos en qué vamos a parar, no sabemos qué va a pasar con la agricultura, pero de cierta manera yo sé darle respuesta o sé al menos cubrir mis necesidades básicas como con lo de la comida, que es lo principal. Es como importante. Sí, no tengo que agregar. Sí, solamente en ese sentido, por ejemplo, sí tiene toda la razón de estos cambios de uso de suelo, porque pasa también en zonas ahí en México, que básicamente se desplaza la producción, pero creo que también va de acuerdo a las necesidades de los productores. Y bueno, en esto de la rentabilidad, ¿no? Porque al final de cuentas, muchos tenemos la visión del mercado y que es la ganancia. Esto ya no se piensa en la alimentación, sino más bien en lo económico. Entonces, creo que es cambiar esta mentalidad, ser más conscientes de nuestras necesidades. Tener en cuenta este relevo generacional que también está haciendo que ya es mínimo. Entonces creo que también hay que buscar o generar ya nuevas alternativas o repensar de este sistema productivo que estamos viviendo, no solo Colombia, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, este cambio climático que hay también, que ha afectado de cierta forma también,
porque a veces dejan de producir porque ya no es un producto, porque ya no es redituable. Entonces, creo que esta situación es a nivel mundial, no solo es el caso. Pero sí es necesario repensar, y por eso decía yo, es necesario visibilizar en las políticas públicas, y como académicos, o desde la academia también, su trabajo creo que es esa parte. En México sí, en una cierta etapa se dio esta reconversión productiva hacia productos de mayor valor agregado, principalmente de exportación, como es el aguacate y los berries, como las fresas, zarzamoras, moras y demás. Pero, digamos, entonces, ¿todos tenemos que ir por ese camino? Pues no, porque es la ley de la oferta y de la demanda. Al crecer la oferta, pues disminuye el precio, se pierde esa ventaja competitiva, digamos. Entonces, pues el camino no es por ahí. Y aparte, pues, para sembrar esos cultivos tienen que deforestar zonas, talar árboles, destruir bosques. Y eso es uno de los conflictos grandes que están en el estado de Michoacán, que es el principal productor de aguacate. Es un poco diferente, pero es- Gracias. Yo tengo una pregunta y sé que es una pregunta tal vez grande porque cuando estábamos montando este conversatorio, pues hay un asunto del desarrollo local y las prácticas campesinas, y con todo lo que ustedes han planteado, me sale pues como una inquietud y bueno, como academia y como actores sociales, porque no somos solo academia, ¿por dónde tenemos que seguir un poquito, qué dirían ustedes, como para situar nuevamente al campesino como un actor, digamos, al que se le reconozca realmente su papel en el desarrollo local, pues por usar digamos, ese concepto o en general como el desarrollo que necesitamos y que pensamos para nosotros? O sea, ¿qué nos puede estar faltando y por dónde tendríamos nosotros que seguir en los procesos de formación? Han planteado algunas cosas, digamos, como el consumo responsable tal vez, pero digamos como para darle más potencia y más fuerza a esta figura del campesino que de hecho me gustó lo que en el campo no se acaba, se transforma. Expande, nos transformamos un poco en esa lógica de desarrollo. ¿Qué dirían? Bueno, siento que es importante lo que se ha mencionado, o sea, darle la importancia de políticas públicas que realmente se le haga este reconocimiento al campesino. En salidas de campo que hemos tenido con el pregrado, me parece muy importante darle ese valor a los mercados campesinos, donde realmente se les note ese trabajo que ellos tienen, donde son los mismos campesinos como que los que dialogan con el consumidor final, como lo hablábamos anteriormente, y sepan de dónde viene el producto, cuál es como su producción, incluso su transformación, porque en estos mercados campesinos se permite darles de valor agregado, que mujeres, familias saben hacer qué tal salsa, qué tal mermelada, qué tal champú. Entonces, de cierta manera, como a través de estos mercados campesinos, se le puede dignificar un poquito más como el papel al campesino, donde se le permite estar como en contacto con la sociedad civil, no con un intermediario que solamente le va a imponer el precio de algo, sino que le va a permitir estar en contacto con la sociedad civil y listo, tiene el mercado y digamos es una vez a la semana, pero ya queda con el contacto del campesino. Ve, es que tengo un supermercado y necesito que me surta esto. Entonces, de cierta manera, como hacer no sé, no sé, como como la red, sí, como con la red que se pueda tener como entre la misma sociedad civil y los campesinos, donde realmente no se necesiten intermediarios que lo que buscan es pura adquisición de capital y no les importa como el resto. Y de Creo que ese es el mayor reto que tenemos nosotros como investigadores dentro de del desarrollo local, porque al final de cuentas es lo que, bueno, nosotros ya llevamos el tercer semestre y vemos estas grandes dificultades y necesidades, ¿no?, de la población o del sector campesinado, y no logramos cómo estas iniciativas se concreten, porque al final de cuentas, básicamente yo comenzaba a trabajar en la investigación, lo que estoy haciendo, por esta situación, ¿no?, tan marginada, tan desigual, ¿no?, tan cruel con los campesinos, porque al final de cuentas el productor
por ejemplo, en los productores de café, el kilo de café lo manejan, bueno, en pesos mexicanos, pues, bueno, en dólares, en $5, ahorita está, pero al final de cuentas el coyote, pues ya lo vende a $20 el kilo. Entonces es abismal las diferencias. Y en este caso, eh, bueno, estaba pensando y analizando esta situación, porque cómo podríamos tener este comercio justo, tanto para el coyote y para el campesino. Entonces, tendría que ser básicamente desde el gobierno, las políticas públicas del gobierno, y, pero desde las iniciativas locales. Porque al final de cuentas, si se construyen las políticas públicas desde el escritorio, pues al final de cuentas se desplaza otra vez, lo que sucede en muchas ocasiones. Bueno, en el caso de México, eh, no hay muchas iniciativas que sean positivas, sino más bien al final de cuentas, cuando crece una iniciativa, vuelve a absorber el Estado. Entonces es una situación muy compleja, pero sí, yo siento yo que es tiene que ser desde las políticas públicas, pero que nazca desde el campesino, ¿no? Desde la necesidad, desde esa empatía con los productores, porque del campo comemos muchas de eso. Pero sí, y armar estas iniciativas y también estoy de acuerdo con lo de la red, ¿no? De esta empatía con la población y de querer apoyar realmente al sector de la productividad campesina. Es algo difícil en el tema agrícola, porque pues con algunas lecturas que hemos tenido en la maestría, hay algo que me gustó mucho, que una parte que leí, que la comida barata permite tener salarios bajos, permite que la gente gane poco y no se muera de hambre. Pero si queremos revalorizar el campo, tendríamos que a fuerzas darle mayor valor, o sea, que subieran más los precios. Si fuera negocio, todos se quisieran cultivar. Además de que se promovería la soberanía alimentaria, porque todo se produciría aquí. Pero ¿qué pasaría con la población? Los alimentos subirían de precio. No les gustaría. Esa es como que una dinámica, un dilema que complica esta situación. Pero pues como una alternativa de desarrollo local, yo he visto que, como les mencionaba, combinar la agricultura con la ganadería, porque pues permite que si bien está bajo el precio del maíz, al alimentar al ganado pueden obtener mayores ganancias. Pero ¿qué resulta otra vez con el problema de los intermediarios? Ya que si normalmente venden la vaca así en pie, pero si lo venden en partes, así digamos, costillas, digamos, ya como carnicería, pues permiten ganarle el doble. Pero ¿quién se queda con este valor agregado? El intermediario y el carnicero. O sea, si pudieran vender estos ganaderos directo al consumidor sería otra cosa. Pero pues, bien sí se menciona que es necesario la política pública, pero la realidad es que ni el gobierno lo puede todo y tampoco la iniciativa privada lo puede todo. Necesita como una articulación entre las dos y también de la sociedad local. De eso va el desarrollo local, que la iniciativa surja de la población local, que ellos se interesen por el desarrollo, pero pues el desarrollo no es algo que se da de la noche a la mañana, sino que es un proceso de largo plazo. Por eso no hay que desanimarse. Bueno, vamos a darle la palabra a una última persona para ir cerrando esta sesión de preguntas. Bueno, más que una pregunta, es como una parte de lo que estaban diciendo, y yo creo que, preciso lo que acaba de decir Miguel, se necesitan articulaciones, porque no todo pueden ser políticas públicas, sino todo puede ser iniciativa desde el campesinado. Y creo que precisamente es ahí donde está el papel de la academia como actor social, que tiene, digamos, las herramientas y las formas de crear espacios como lo es o digamos, involucrar al campesino en los procesos que pueden llevar a las transformaciones que requieren. Y sí, eso. Yo tengo pues una pregunta desde los temas pues, de conexión y diálogos, y es que al menos ustedes que son académicos en este momento, pero pues que han tenido su presencia en la ruralidad pues, y lo que es el campesinado,
¿De qué manera un académico se acerca de manera efectiva al campesinado para ofrecer mejores opciones desde el conocimiento? Porque no siempre la visión del académico va a conectar con la visión del campesino, sino que va a haber una tensión ahí. ¿De qué manera adecuada podría uno como académico acercarse? Bueno, yo creo que la manera más, bueno, creo que la más eficaz o la segunda hasta este momento es aprender de ellos, acompañarlos y ver lo que hacen y también apoyar en las actividades. Es el arma más fuerte para saber y conocer más de ellos. Porque si uno llega y querer con estas ideas, querer cambiar de noche a la mañana, pues Exacto. Y ahora entonces, yo llegando pues a ese punto, eh, es más como qué tan efectivo es que la persona lo reciba a uno. O sea, de qué a prestar como mi diálogo con el campesino, pero qué tan efectivo es que él le diga, ah, venga, sí, acompáñenme, yo le doy el recorrido, pues es, bueno, bueno, no se presta, sí, o a veces sí, a veces no. las experiencias que hemos tenido, bueno, en el caso mexicano, pues sí, el campesino es muy humilde. Entonces, cuando entablas una conversación fluida pues te da acceso a todo. Incluso, bueno, bueno, también, por ejemplo, si le llevas una comidita o una fruta, también es muy, como que te da esa empatía de poder convivir con el campesino, con los productores. Bueno, a mí me ha servido mucho el compartir con ellos, de llevarle algo, una fruta o algo y también apoyar en las actividades que hacen, convivir más que nada con la familia. No sé, en el caso del mexicano o el chapaneco, pues no hay tanta resistencia. Hay excepciones, pero al final de cuentas, pues si definitivamente no se presta, pues tampoco es complicado. Pero sí, tradicionalmente el campesino es humilde, o sea, lo recibe a uno como de la mejor manera. Lo único es que no se puede llegar imponiendo las cosas, porque es que si se llega imponiendo, ya, incluso no solo el campesino, sino que cualquier persona te va a mirar raro. O sea, vas a venir a mi lugar donde yo estoy, me van a decir qué tengo que hacer, cómo lo debo hacer y qué no, sino que si vos llegas y aprendes de ellos y luego les das una retroalimentación, de verdad ellos se van a tener en cuenta y no lo van a ver con una super celo ni nada, sino que van a tomarlo incluso a modo de aprender. Incluso cuando se les llega al campesino la parte académica, ellos se sienten hasta incluso privilegiados, porque dicen, venga, ¿de qué manera nos podemos articular, cierto? Entonces es muy telo, lo único es eso, no llegarles imponiendo las cosas, porque es que a nadie le gusta que le impongan las cosas, y que llegue como con ese don de superioridad. Sí, de acuerdo con mis compañeros, es de que no puedes llegar a imponer algo, ¿sí? Porque eso sería un desarrollo de arriba hacia abajo, sería centralista. Y pues algo que toma mucho en cuenta el desarrollo local es la perspectiva de diversos actores. Pues son actores, son los productores, porque muchas veces no se toma en cuenta y solo se realiza un programa social, una actividad según tu perspectiva, pero el productor tiene otra perspectiva. O tú piensas que tiene una necesidad, pero realmente su necesidad son otra. Tú necesitas escuchar a esa persona. Incluso hasta te puede dar una mejor gestión de recursos, porque puede que tú piensas que tienes un problema, pero realmente tiene otro, o que sea un problema más pequeño. Es decir, no puedes imponer un desarrollo. Y otra cosa que si se presta el campesino o no, pues depende de la región, porque durante mucho tiempo hubo estos programas clientelares, es decir, de que se acercaban al productor, ofrecerle algo, despensa, cambio, eh, fertilizantes con tal de comprar votos, cosas así. Y en algunos casos, pues llegas y ya, pues, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a ofrecer? Pero otros no, pues normal, te reciben, te ofrecen algo de beber, normal te acogen. Pero creo que es
entrar con un perfil bajo, y si en la primera casa que vayas a tocar la puerta te dicen que no, pues no vas a animarte, mira la siguiente, porque pues igual no están obligados a recibirte, pues, a contestarte, porque pues cierta desconfianza de ver un desconocido merodeando, pues, por el medio, pues, es normal, pues, ¿no? Si como un consejo te puedo dar es de que si piensas hacer tu tesis, tu trabajo de campo rural, es de que te acompañe una persona que sea de la localidad. Eso te abre muchas puertas, incluso hasta con cosas que te sirven, aunque no sea tu objetivo de investigación. ¿Tenemos alguna pregunta? No, hice la invitación, pero digamos que permanecieron y escucharon muy atentos. Es algo pues que agradecemos mucho porque si estas son las oportunidades que nos brinda la vida y la universidad. Entonces, después de esas valiosas intervenciones de nuestros invitados, pues nos pudimos dar cuenta de que las prácticas campesinas no solo son una manera de trabajar, sino una manera de habitar el territorio, de crear vida, que allí pues persisten tensiones, conflictos, pero aparte de eso también maneras de gestionar y de resistir, y de que el desarrollo no se puede imponer desde afuera, sino crear a partir de los saberes. Entonces, pues le damos pie al profesor Alterito, que va a dar los comentarios finales. Sí, gracias, Lili. Bueno, agradecerle pues que acudieron a esta invitación que les hicimos a dialogar, y también a ustedes por asistir. Identificamos muchos temas en común. Entonces quisiera proponer, siendo consecuentes con lo que han sugerido, que no detengamos el diálogo, en el sentido de que hay varios intereses en común académicos. Ustedes nos están visitando. Sería bueno, pues que están acá, pues ustedes les dieron la acogida, almorzaban con ellos, conversábamos ahorita, hablamos de una red, pues miremos las posibilidades de hacer una investigación conjunta, trabajos mancomunados entre la Universidad de Chiapas, la Universidad de Antioquia. Si tienen algún interés, pues este es el momento de conversar. No quiero imponerlo porque ahorita dijeron que es una sugerencia al diálogo, a que la conversación persista, para ser consecuentes. Es solo eso. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Entonces, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los que se nos han conectado. Damos finalización agradeciéndoles a todos y pues desearles un feliz almuerzo. Gracias.